Mi nombre es Mireya. Nací y fui moldeada en un pequeño pueblo llamado Prescott, en el estado de Oregón, un lugar donde la lluvia parece lavar cualquier rastro de color y donde los diplomas colgados en la pared significan mucho más que la bondad, la empatía o la pasión humana. Para la mayoría de la gente, el hogar es un refugio, un lugar suave donde caer al final del día. Para mí, mi casa era un museo frío, estéril y meticulosamente curado de logros académicos, donde yo era la única pieza de exhibición defectuosa. En mi hogar, no había espacio para sueños vagos ni para la creatividad desordenada. Solo existía el plan. Un guión sagrado escrito con tinta invisible pero indeleble, graduarse de la preparatoria con honores supremos, ser aceptado en una universidad de la Ivy League y luego perseguir una de las carreras que mis padres consideraban respetables, que se reducían básicamente a tres: derecho, medicina o academia. Cualquier otra cosa era considerada un fracaso, una aberración, una mancha en el inmaculado apellido familiar. Mi padre, don Rogelio, era un veterano profesor de ciencias políticas en la Universidad Estatal. Era un hombre que jamás relajaba la postura, siempre estaba erguido, como si una varilla de acero le recorriera la columna vertebral. Vestía impecablemente, incluso los domingos, con camisas almidonadas y chalecos de lana. Hablaba con una dicción perfecta y una autoridad inquebrantable, como si constantemente estuviera dirigiendo una cátedra en un auditorio lleno de estudiantes temerosos. Para don Rogelio, la vida no era un viaje para disfrutar, sino un debate constante que debía ganar a toda costa. Mi madre, doña Imelda, era la directora de la única escuela secundaria del pueblo. Si mi padre era la teoría, ella era la ejecución. Ella creía fervientemente que cada error humano, desde una mala nota hasta un embarazo no deseado, podía evitarse si la gente simplemente siguiera la disciplina y la tradición al pie de la letra. Su amor no era incondicional, era transaccional. Se ganaba con dieces, con trofeos y con el reconocimiento público. Para ellos, la hija perfecta, la encarnación de sus sueños genéticos, era mi hermana mayor, Sabina. Sabina era todo lo que yo no era. Podía recitar el preámbulo de la Constitución a los 4 años y fue aceptada en la Escuela de Medicina de Harvard a los 18. Recuerdo vívidamente el día que anunció su beca completa. Toda la familia organizó una fiesta que parecía más una coronación real que una celebración familiar. Vinieron parientes de 3 estados diferentes. El aire olía a perfume caro y a orgullo desmedido. Recuerdo estar parada en una esquina, sosteniendo un vaso de refresco tibio, observando cómo mi padre levantaba su copa de cristal fino, con los ojos brillando con una mezcla de lágrimas y arrogancia. Dijo con voz potente: "Este es el futuro de América. Esta es la excelencia que nuestra familia representa". Y luego, bajando la voz y lanzándome una mirada que me heló la sangre, añadió entre dientes para que solo los cercanos oyeran: "Esas tonterías de los negocios por Internet y las computadoras son solo distracciones infantiles para mentes perezosas". Ese comentario, por supuesto, era un dardo envenenado dirigido directamente a mi corazón. Yo no odiaba estudiar, de hecho, me gustaba aprender. Pero desde muy joven, me sentí mucho más fascinada por lo que sucedía detrás de la pantalla luminosa de una computadora que por copiar teoremas muertos en un cuaderno de papel. A los 12 años, arreglé la impresora atascada de un vecino, un modelo industrial complejo, a cambio de $10 y 2 entradas para el cine. Sentí una descarga de adrenalina al ver la máquina funcionar gracias a mis manos. A los 15 años, había escrito mis primeras líneas de código complejas para construir un sitio web sencillo para la floristería de la señora Martín, una viuda del pueblo. Ella recibió su primer pedido en línea solo 3 días después, de un cliente en otro estado. Cuando me lo contó, con los ojos llorosos de gratitud, me sentí como una maga. Pensé, ingenuamente, que mis padres estarían orgullosos de esa magia. Fui corriendo a casa, con el corazón en la garganta, para contarles. En lugar de una sonrisa o un abrazo, mi madre frunció el ceño, como si hubiera olido leche agria, y dijo: "Mireya, deberías concentrarte en el examen de admisión SAT. Estos pequeños pasatiempos sucios no te van a meter en la Universidad de Columbia". Mi padre fue aún más directo, más brutal.
Miró la vieja computadora portátil que yo estaba configurando para otro cliente en la mesa de la cocina y dijo con frialdad absoluta, si quieres ser una chica de soporte técnico toda tu vida, sigue así. Pero no esperes ni un solo centavo de nosotros para financiar esa mediocridad. En esta familia no criamos obreros. Sonreí, pero fue una sonrisa forzada, una máscara de porcelana que ocultaba el hecho de que me estaba rompiendo por dentro. Lo único que nunca se me dio en esa casa fue el derecho a ser diferente. En cada cena, el nombre de Sabina se repetía como un mantra religioso. Sabina fue elegida para presentar su investigación en el simposio de Boston. Oh, el prestigioso Dr. Landon dijo que Sabina tiene un potencial de liderazgo natural. Y a mí, la única pregunta que me hacían, entre bocado y bocado de carne asada, era, Mireya, ¿ya te inscribiste para retomar la sección de matemáticas del examen por tercera vez? No queremos que avergüences al apellido. Me sentía invisible, o peor aún, avisible pero solo como un error que necesitaba corrección. Llegó mayo de mi último año de preparatoria. El aire en la casa estaba cargado de electricidad estática. Nuestra familia se sentó alrededor de la mesa del comedor de caoba, rodeada de paquetes de solicitud para la universidad que mi padre había organizado con un cuidado casi quirúrgico, alineados perfectamente paralelos a los bordes de la mesa. Stanford, Princeton, Yale. Nombres que pesaban como lápidas de granito sobre mi pecho. Ninguno de ellos significaba nada para mí, solo representaban 4 años más de fingir ser alguien que no era. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo retumbar en mis oídos, ahogando el sonido del reloj de péndulo en el pasillo. Mis manos sudaban frío bajo la mesa. Sabía que lo que iba a decir a continuación cambiaría mi vida para siempre, que sería el punto de no retorno. Tragué saliva, sentí el nudo en mi garganta y dije las palabras que había estado conteniendo y ensayando frente al espejo durante meses. No voy a aplicar a la universidad, dije, mi voz temblando ligeramente al principio pero ganando fuerza al final. Quiero iniciar mi propio negocio. El silencio que siguió fue absoluto, denso, casi físico. Se podía escuchar el zumbido de la nevera en la cocina contigua. Me apresuré a llenar ese vacío aterrador, ya tengo un plan detallado, tengo mi primer cliente recurrente y he logrado ahorrar casi $4,000 diseñando sitios web por las noches. Un tenedor de plata cayó sobre un plato de porcelana fina con un estruendo que pareció un disparo de cañón en la habitación silenciosa. Mi madre se quedó inmóvil, su rostro perdiendo todo color hasta quedar tan pálida como el mantel. Mi padre, que estaba cortando un trozo de bistec, se detuvo. Dejó el cuchillo con una calma deliberada y aterradora. Se levantó lentamente, su silla raspando el suelo de madera barnizada con un chirrido agónico. Su voz no fue un grito, fue algo peor. Fue un susurro gélido que cortó el aire como una navaja de afeitar recién afilada. Eso no va a suceder, dijo, mirando un punto fijo en la pared detrás de mí, negándose a mirarme a los ojos. No bajo este techo. Nunca olvidaré la mirada en sus ojos cuando finalmente los bajó hacia mí. No era preocupación paternal. No era miedo por mi futuro. Era asco. Puro y destilado disgusto. Era como si yo acabara de vomitar sobre la mesa o hubiera pronunciado una obscenidad imperdonable en una iglesia. Si eliges ser una don nadie, continuó, vocalizando cada sílaba con una precisión cruel, hazlo lejos de aquí. Tienes 2 opciones esta noche, Mireya. Opción A, firmas esos papeles de admisión para Stanford ahora mismo y te olvidas de esa estupidez de las computadoras. Opción B, te largas de esta casa. Sabina, que estaba comiendo su ensalada con una elegancia practicada, soltó una risita burlona, se limpió la comisura de los labios con la servilleta de lino y dijo, ¿de verdad, Mireya? ¿Vas a dedicarte a arreglar computadoras a domicilio como un técnico barato? ¡Qué vergüenza! ¿Qué les voy a decir a mis colegas en la Facultad de Medicina cuando me pregunten qué hace mi hermana? ¿Qué arregla el Wi-Fi? Sentí las lágrimas picando detrás de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Apreté los puños bajo la mesa hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas. Me puse de pie en silencio. Sentí como algo se rompía irremediablemente dentro de mí,
el último hilo de esperanza de ser aceptada por ellos se rompió, y al mismo tiempo, sentí una extraña y aterradora libertad. Elijo la opción B, dije suavemente. Me di la vuelta, caminé hacia mi habitación y comencé a empacar. No había vuelta atrás. Esa noche, la brecha entre mi familia y yo dejó de ser una grieta y se convirtió en un abismo insalvable. Una semana después, cumplí mi palabra. Me fui de casa. No contraté un camión de mudanzas, no tenía nada que mudar. Solo llevaba 3 maletas desparejadas que había rescatado del ático, mi vieja computadora portátil que sonaba como un motor a reacción al encenderse, y mi determinación, que era lo único que mantenía mis piernas firmes y evitaba que colapsara. Nadie me despidió. Nadie salió al porche para darme un abrazo de último minuto, ni para decir buena suerte, ni siquiera un simple cuídate. La casa estaba en silencio, con las luces apagadas, como si ya estuvieran de luto por la hija que, para ellos, acababa de morir socialmente. Estaban seguros, absolutamente convencidos en su arrogancia, de que volvería arrastrándome en un mes, avergonzada, sin dinero y rogando perdón de rodillas. Mientras cargaba la última maleta en el maletero de mi viejo Honda Civic, miré hacia arriba. Vi a mi madre, doña Imelda, observándome desde la ventana de la cocina en el segundo piso. Nuestra mirada se cruzó por un segundo. Esperé ver algo, tal vez arrepentimiento, tal vez dolor. Pero su expresión era indescifrable, una máscara de piedra. Luego, con un movimiento lento y deliberado, cerró la cortina, borrándome de su vista. Arranqué el motor. El coche tosió antes de encenderse. Comencé a conducir bajo una lluvia torrencial, típica de Oregón, que golpeaba el parabrisas con furia. Las lágrimas finalmente brotaron, calientes y saladas, mezclándose con la soledad del camino. Mi primer apartamento estaba en el tercer piso de un edificio ruinoso de ladrillo visto en los suburbios industriales de Portland, una zona donde la policía patrullaba con frecuencia y las luces de la calle siempre parpadeaban. El lugar apenas tenía 40 metros cuadrados. Los pisos de madera crujían con cada paso como si se quejaran de mi presencia, y las ventanas tenían marcos tan viejos que dejaban entrar una corriente de aire constante y húmeda, sin importar cuánta cinta adhesiva usara para sellarlas. Pero cuando cerré la puerta esa primera noche y puse el cerrojo, sentí algo nuevo. Era el primer espacio que realmente podía llamar mío. No había diplomas en las paredes juzgándome. No había expectativas flotando en el aire. La cocina era tan estrecha que podía tocar ambas paredes si extendía los brazos, y la nevera hacía un ruido infernal, pero era mi cocina. Coloqué una mesa de madera de segunda mano que encontré en la calle debajo del único enchufe que funcionaba en la sala de estar y la convertí en mi oficina improvisada. Cada mañana, me levantaba antes del amanecer, preparaba café negro y fuerte con una máquina de goteo descolorida que compré en una tienda de segunda mano, y me ponía a trabajar. Trabajaba hasta que mis ojos ardían y las luces de la calle afuera se encendían, pintando mi habitación de un naranja enfermizo. No había salario fijo. No había seguro médico. No había red de seguridad. Solo estaba yo y una idea simple pero en la que creía con fervor religioso, ayudar a los artesanos locales a vender sus productos en línea. Llamé a la plataforma Carrito Rústico. No era algo revolucionario como Facebook o Amazon, ni estaba respaldado por tecnología de punta o inteligencia artificial, pero yo creía en su propósito. Oregón estaba lleno de gente talentosa, ancianos haciendo cerámica en sus garajes, madres solteras haciendo velas aromáticas, jóvenes tejiendo cestas a mano. Pero la mayoría de ellos eran invisibles. No tenían idea de cómo vender su trabajo en Internet, cómo procesar pagos o cómo hacer envíos. Construí sitios web simples, limpios y funcionales para ellos. Mi modelo de negocio era arriesgado, no les cobraba por el diseño, sino que tomaba una comisión del 5% de cada venta exitosa. Si ellos no vendían, yo no comía. El resto del dinero pertenecía enteramente al vendedor. En esas primeras semanas, programaba de día, corrigiendo errores y mejorando el código, y enviaba correos electrónicos fríos de noche a pequeñas tiendas de artesanía y mercados locales. Envié cientos. La mayoría nunca respondió.
El silencio digital era aplastante. Algunos respondían, pero solo para preguntar con escepticismo, ¿a qué universidad asistes? ¿Quién te respalda? Cuando decía la verdad, que nunca había ido a la universidad y que estaba sola, se quedaban callados o colgaban el teléfono. Uno incluso tuvo la audacia de enviar de vuelta un emoji de risa con las palabras, buena suerte con eso, niña. Mi cuenta bancaria se vaciaba más rápido de lo que esperaba. Los $4,000 iniciales se evaporaron en depósitos de alquiler, servidores web y comida barata. Vivía a base de una dieta estricta de fideos instantáneos sabor pollo, huevos cocidos y frijoles enlatados. La fruta fresca era un lujo que no podía permitirme. Cada noche, subía el calentador eléctrico al máximo, no solo para ahuyentar el frío húmedo de Oregón que se colaba en mis huesos, sino para empujar hacia atrás el miedo reptante que comenzaba a filtrarse en cada rincón de mi mente. Me acostaba en mi colchón en el suelo, mirando las manchas de humedad en el techo, y la voz de mi padre resonaba en mi cabeza, vas a fracasar. Eres una mediocridad. Luchaba contra esa voz cada noche, armada solo con mi código y mi terquedad. 3 meses después del lanzamiento oficial de Carrito Rústico, la realidad era desoladora. Tenía exactamente 2 clientes activos. Una era José, una señora dulce pero desorganizada que hacía jabones orgánicos de lavanda en su sótano. El otro era Walter, un tallador de madera anciano y gruñón que vivía a 40 minutos de distancia en una zona rural. Walter me llamaba la chica de la computadora y a menudo confundía mi nombre con Lucy, pero me pagaba religiosamente $20 al mes por gestionar sus pedidos manuales. Gracias a esos $20 y las pequeñas comisiones de los jabones de José, pude cubrir mi primera factura de electricidad sin tener que pedir prestado a una tarjeta de crédito con intereses abusivos. Fue una pequeña victoria, pero se sintió monumental. Pensé que las cosas mejorarían gradualmente, que el efecto bola de nieve comenzaría. Pero el destino tenía otros planes. Una mañana gris de febrero, mientras conducía para dejar un envío urgente de jabones para José en la oficina de correos, mi viejo Honda Civic fue golpeado violentamente por detrás en la intersección de la calle 15 y Broadway. El sonido del metal crujiendo fue horrible. Mi cabeza golpeó contra el reposacabezas, dejándome aturdida. Nadie resultó herido de gravedad, gracias a Dios, pero mi auto, mi herramienta esencial de trabajo, se negó a arrancar de nuevo. El radiador estaba destrozado. El mecánico, un hombre con grasa en las manos y poca paciencia, me dio un presupuesto de reparación de casi $800. Tómalo o déjalo, dijo. $800. Podría haber sido 1,000,000. No tenía ese dinero. Esa tarde, regresé a mi apartamento en autobús, mojada por la lluvia y temblando de fiebre. Me senté en medio de mi sala de estar, rodeada de rollos de cinta de embalaje, cajas de cartón y facturas impagas esparcidas como hojas secas. Me sentía físicamente enferma, no solo por el golpe, sino por el peso del fracaso. En un momento de debilidad absoluta, cuando la soledad se sintió insoportable, marqué el número de casa de mis padres. Mis dedos temblaban sobre el teclado del teléfono. Solo quería escuchar una voz familiar, tal vez un consejo, tal vez un poco de compasión humana. Contestó mi madre después del tercer timbrazo. Hola, dije, con la voz quebrada, luchando por no llorar. Mamá, soy yo. Tuve un accidente. El auto no sirve. No tengo cómo trabajar, no tengo cómo moverme. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Podía escuchar la televisión de fondo en su casa, un sonido cálido y familiar. Esperé una palabra de consuelo, un ¿estás bien?, un vamos a buscarte. En su lugar, la voz de doña Imelda sonó dura, distante, como si hablara con un vendedor telefónico molesto. Te lo advertimos, Mireya. Te dijimos que el mundo real no perdona a los soñadores perezosos. Ese es el precio de tu arrogancia y de tu desobediencia. Hizo una pausa para tomar aire y remató, no esperes que te enviemos dinero para arreglar tus desastres. Quizás ahora aprendas lo que vale un título universitario. Y colgó. El sonido del tono de llamada cortada fue lo más doloroso que había escuchado en mi vida, más doloroso que el choque del auto.
Me quedé tirada en el suelo de madera fría, con el teléfono aún en la mano, llorando no por el dinero, sino porque en ese preciso instante me di cuenta de una verdad devastadora: estaba verdaderamente, completamente sola en el mundo. No tenía red de seguridad. Si caía, nadie me atraparía. Esa noche, acostada en posición fetal, algo dentro de la niña que buscaba aprobación murió. Pero algo más fuerte, algo hecho de acero y supervivencia, nació en su lugar. Me sequé las lágrimas con la manga de mi suéter y me prometí a mí misma que nunca, bajo ninguna circunstancia, volvería a pedirles nada. Ni un centavo, ni un consejo, ni amor. Esa misma noche, con el coche roto y el orgullo herido, decidí no quedarme lamentándome. Vi un volante arrugado que había recogido días atrás, una reunión local de pequeñas empresas en la biblioteca pública del centro. Era un evento gratuito. Sinceramente, fui en parte porque sabía que servían café caliente y galletas gratis, y mi despensa estaba vacía. Caminé bajo la llovizna hasta la parada del autobús y llegué a la biblioteca empapada pero decidida. No sabía qué estaba buscando. Tal vez solo el consuelo de estar en una habitación con otras personas que intentaban sobrevivir tanto como yo, gente que entendía la lucha. La sala estaba medio llena. Había dueños de panaderías, consultores freelance y soñadores. Ahí es donde conocí a Doña Carlota. Doña Carlota era una presencia imponente. Era una mujer de unos 50 y tantos años, con cabello plateado cortado en un estilo bob perfecto, vestida con ropa sencilla pero de una calidad evidente, y unos ojos oscuros y penetrantes que parecían escanear el alma de las personas. Ella era la oradora invitada. Resultó ser la fundadora de Ledgerflow, una empresa de software de contabilidad que había vendido por millones años atrás. Su charla fue sobre escalar sin perder el alma. Cuando terminó su charla y comenzó la sesión de preguntas y respuestas, esperé. Esperé a que la sala se despejara, a que los admiradores se fueran. Caminé nerviosamente hacia ella. Mis zapatos hacían un ruido húmedo sobre la alfombra. Le entregué mi tarjeta de presentación hecha en casa, impresa en papel barato, casi dejándola caer en el proceso por el temblor de mis manos. Soy Mireya, dije, tratando de que mi voz sonara profesional. Manejo una pequeña plataforma que ayuda a los artesanos a vender en línea. Sin títulos, sin financiación, pero tengo clientes reales. Doña Carlota tomó la tarjeta. Se quedó callada unos segundos interminables, mirando el diseño amateur. Pensé que me la devolvería o la tiraría a la basura. Luego sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y extendió su mano. Su apretón fue firme. ¿Tienes datos de tus clientes? ¿Números reales?, preguntó. Asentí. No tenía coche, pero siempre cargaba mi vieja computadora portátil en mi mochila. La abrí allí mismo, sobre una mesa de la biblioteca, y le mostré los pedidos, los gráficos de crecimiento de Josier y Walter. Eran números modestos, casi ridículos para alguien como ella, pero eran claros y honestos. Ella se puso sus gafas de lectura y escaneó las hojas de cálculo con rapidez. Luego se quitó las gafas y me miró directamente a los ojos. Mireya, voy a ser brutalmente honesta contigo, dijo. Sentí un golpe en el estómago, preparándome para el rechazo. Tu ética de trabajo es impresionante, pero tu modelo de negocio es basura. Parpadeé, aturdida. Ella continuó antes de que pudiera defenderme: estás pensando como pobre, niña. Estás tratando de vender un jabón a la vez, persiguiendo centavos. No necesitas más vendedores individuales que te paguen comisiones miserables. Necesitas clientes empresariales. La miré, sin entender del todo la magnitud de sus palabras. Escúchame, dijo, inclinándose hacia mí. En lugar de cobrar una comisión por venta a la abuela que teje bufandas, vende tu software de gestión de pedidos a las cadenas de tiendas de artesanía que compran esas bufandas. Véndeles la infraestructura. Véndeles la pala para cavar el oro, no busques el oro tú misma. El dinero real está en el B2B, Business to Business, no en el B2C, Business to Consumer. Hablamos hasta casi las 10 de la noche, hasta que el bibliotecario nos echó.
Ella me enseñó más en esas 2 horas que lo que hubiera aprendido en 4 años de universidad teórica. Me dijo cómo vestirme para inspirar confianza aunque mi ropa fuera barata, cómo hablar con firmeza eliminando las muletillas de duda, cómo mirar a los ojos a los inversores sin parpadear. Esa mujer, una completa extraña, vio en mí lo que mis padres se negaron a ver en 20 años, potencial. Renombré la empresa Anaxologic Solutions justo después de mi reunión con doña Carlota. El nombre anterior, Carrito Rústico, sonaba demasiado ingenuo, demasiado pequeño para la nueva visión. Bajo su mentoría estricta, nos reuníamos cada martes por Skype, pivoté completamente mi negocio. Dejé de buscar artesanos individuales y comencé a construir un software de gestión de cadena de suministro y control de inventario diseñado específicamente para empresas medianas de artesanía, decoración y muebles. Un nicho que nadie estaba atendiendo bien. El primer mes después del cambio, mi vida se convirtió en un borrón de código y cafeína. Promedié solo 3 horas de sueño por noche. Mis ojos tenían ojeras permanentes. Reescribí todo el sistema desde cero usando un nuevo marco de trabajo más robusto. Necesitaba ayuda, pero no tenía dinero para salarios. Publiqué un anuncio en un foro universitario buscando pasantes a cambio de experiencia y pizza. Así encontré a Jacinto. Jacinto era un estudiante de diseño de experiencia de usuario, UX, un chico desgarbado con gafas gruesas y una pasión por el código limpio. Nos conocimos en una cafetería y le ofrecí el puesto. Trabajábamos desde mi apartamento de 40 metros cuadrados. Usábamos cajas de fideos instantáneos apiladas como escritorios improvisados y pegamos una pizarra blanca barata en la puerta de la nevera para dibujar los diagramas de flujo. Fue una época brutalmente difícil. Lanzamos una campaña de correos electrónicos a empresas. Recibimos más de 100 rechazos. 100 veces nos dijeron no nos interesa, ¿quiénes son ustedes? Pero Jacinto y yo éramos tercos. Éramos dos marginados con algo que demostrar. Finalmente, en un martes lluvioso de noviembre, recibimos un correo electrónico. Era de Rebecca Tran, la directora de operaciones de una cadena de muebles artesanales llamada Maple y Sage. Tenían 36 ubicaciones en 6 estados y usaban un software de gestión obsoleto de principios de los 2000. El correo decía simplemente, su software dice que puede rastrear inventario por ubicación en tiempo real. Envíenos una demostración. Leí ese correo 10 veces para asegurarme de que no era una alucinación. Jacinto y yo gritamos y chocamos las manos. Pasamos los siguientes 5 días sin dormir, literalmente, construyendo una demostración en vivo personalizada para ellos, simulando su inventario. Cuando llegó el día de la reunión presencial, tuve un problema, no tenía ropa adecuada. Tuve que ir a una tienda de segunda mano y comprar un saco negro que me quedaba un poco grande de los hombros, ilustré mis zapatos viejos con marcador negro. Volé a Denver con el dinero prestado por doña Carlota. Fui a sus oficinas corporativas, un edificio de cristal imponente. Temblaba por dentro mientras subía en el ascensor, sintiéndome como una impostora. La voz de mi padre resonaba, eres una vergüenza. Pero esta vez, usé esa voz no para achicarme, sino como combustible. La rabia me dio postura. Me paré frente a la junta directiva de Maple y Sage. Conecté mi vieja laptop al proyector 4 Kelvin. Y presenté mi software. Hablé con una autoridad que no sabía que tenía. Respondí cada pregunta técnica sobre APIs, seguridad de datos y escalabilidad. Al final, Rebecca Tran asintió. Necesitamos esto desplegado en 60 días, dijo. ¿Pueden hacerlo? Miré a Jacinto, que había venido conmigo fingiendo ser mi director de tecnología. Él me dio un pulgar arriba discreto. Sí, dije firmemente. Podemos. Firmaron un contrato por $420,000, con $150,000 pagados por adelantado para iniciar la implementación. $420,000. Cuando salí del edificio, con el contrato firmado en mi mochila, no grité. No salté. Simplemente me senté en la banqueta de concreto afuera del rascacielos, saqué mi teléfono y miré la pantalla negra. Respiré hondo por primera vez en años.
El aire frío de Denver nunca se sintió tan dulce. Jacinto y yo fuimos a una pizzería local y pedimos la pizza más grande y cara del menú. Brindamos con refresco de cola. No era champán, pero sabía a gloria, sabía a victoria. A partir de ese momento, la vida se aceleró como una película en cámara rápida. El éxito llama al éxito. Maple y Sage quedaron tan impresionados con nuestra implementación que nos recomendaron a 3 cadenas más en su red de contactos. Una de ellas, un gigante de materiales de arte con sede en California llamado Craft World, nos contactó. Después de 2 reuniones, firmaron un contrato de despliegue completo por $630,000. Con ese capital, oficialmente incorporé la empresa como una corporación en Oregón. Dejé mi apartamento de 40 metros cuadrados y alquilé nuestra primera oficina real en Beaverton. Tenía alfombras limpias, escritorios de verdad y una máquina de café que no sabía a óxido. Contraté a 5 empleados a tiempo completo, 3 ingenieros de software, un gerente de proyectos y un contador interno. Jacinto se convirtió oficialmente en mi jefe de producto con un salario real y beneficios. En 2 años, Naxologic Solutions creció exponencialmente. Abrimos oficinas satélite en Denver y San Diego. Atendíamos a más de 60 cadenas minoristas en todo el país. Mi software gestionaba millones de dólares en inventario diariamente. En nuestro tercer año, los ingresos anuales superaron el $1.200.000 con un margen de beneficio neto envidiable. Para el cuarto año, fui invitada a ser la oradora principal en la conferencia Mujeres en Tecnología de la Costa Oeste. Me paré en el escenario frente a 500 personas, contando cómo las herramientas de software simples podían transformar industrias tradicionales. Después de mi discurso, un hombre de mediana edad con un traje caro se me acercó. Era Michael Davis, director de estrategia de Bright Access Ventures, un fondo de inversión enorme. Te hemos estado siguiendo, Mireya, dijo. Si estás abierta a una conversación sobre fusiones y adquisiciones, tenemos una propuesta. Recibí 3 ofertas de adquisición esa semana. La más alta valoraba mi empresa, la empresa que empecé en una cocina diminuta, en $36 millones. Jacinto, mi fiel compañero, vio la cifra y casi se desmaya. Jefa, si vendes, estaré feliz por ti. Te lo mereces, me dijo con sinceridad. Miré el mapa de desarrollo en nuestra pared, lleno de notas adhesivas de colores con nuevas funciones. Sabía que aún no habíamos terminado. Rechacé las ofertas. No porque el dinero no fuera suficiente, sino porque Nexologic era mi prueba. La prueba física y tangible de que yo no era la basura que mi familia decía que era. Sin embargo, tomé una decisión crucial, mantuve todo esto en absoluto secreto. Para el mundo exterior, yo era una CEO exitosa. Pero para mi familia, yo seguía siendo la oveja negra, la hija misteriosa que probablemente trabajaba en un cibercafé o vendía cosas usadas en eBay. No quería que supieran mi éxito. No todavía. Si se enteraban, tratarían de apropiarse de él, dirían que fue gracias a sus genes o su educación estricta. Quería que mi éxito fuera puramente mío, incontaminado por su hipocresía. Hola amigos. Soy su narrador. Si les está gustando esta historia de superación increíble y justicia poética, por favor, tómense un segundo para darle un gran like al video. Suscríbanse al canal para no perderse ninguna historia de drama familiar, y déjenme un comentario abajo diciéndome, ¿desde qué ciudad o país nos están escuchando hoy? Cada comentario nos ayuda muchísimo a crecer. Muchas gracias y sigamos con la historia. A pesar de mi éxito masivo y de que mi patrimonio neto crecía cada mes, mantenía un nivel casi extremo de discreción en mi vida personal. Todavía conducía un Subaru de 3 años de antigüedad, vestía jeans sencillos y vivía en un apartamento agradable pero no lujoso en una zona tranquila. No quería llamar la atención. Mi familia, predecible y cruel como siempre, solo parecía recordarme para hablar de sus decepciones conmigo o para presumir de los demás. Mi madre, doña Imelda, todavía me llamaba una vez al mes. No para preguntar cómo estás, hija, sino para darme el boletín informativo de la perfección de mi hermana.
Sabina acaba de ser nombrada jefa de residentes en un hospital importante de Seattle, me decía. El esposo de Sabina, Demetrio, publicó otro artículo en una revista científica. Son tan brillantes. Aprendí a sonreír a través del teléfono, a dar respuestas cortas y a quedarme callada. Pero el karma, o la economía, finalmente llamó a su puerta. Todo cambió abruptamente cuando mi padre, don Rogelio, fue despedido después de 28 años enseñando en la universidad. No fue un retiro glorioso. Fue brutal. Los recortes presupuestarios estatales eliminaron su departamento entero. A los 61 años, con su arrogancia intacta pero sus habilidades oxidadas, perdió su principal y única fuente de ingresos. Una semana después, como si fuera una broma macabra del destino, mi madre fue diagnosticada con un trastorno tiroideo autoinmune grave. No era mortal, pero requería tratamiento a largo plazo con medicamentos biológicos especiales que su seguro básico no cubría completamente. El pánico se apoderó de la casa de los diplomas. Cuando Sabina escuchó la noticia, su respuesta fue fría y práctica, digna de alguien que nunca ha tenido que sacrificarse. Mamá, papá, lo siento mucho, dijo por teléfono en altavoz. Yo estaba en la otra línea, escuchando en silencio. Pero estoy inundada de trabajo en el hospital. Demetrio y yo acabamos de comprar una casa nueva y tenemos nuestros propios gastos. No puedo ayudar mucho financieramente ahora. Deberían haber ahorrado más. Me senté en mi oficina de cristal en el centro de Beaverton, mirando un estado de cuenta bancario de mis padres que mi madre me había enviado por error a un correo electrónico antiguo que yo todavía revisaba. Una línea resaltaba en rojo, pago de hipoteca vencido por 16 días. Aviso de ejecución hipotecaria inminente. Justo debajo, una factura de farmacia impaga por casi $1,800. Estaban a punto de perderlo todo. La casa, el estatus, la salud. Nadie en la familia me pidió ayuda directamente. Tal vez su orgullo era demasiado grande, o tal vez realmente creían que yo era tan fracasada que apenas podía alimentarme a mí misma. Pero yo sabía que si no intervenía, mis padres terminarían en la calle. Y a pesar de todo el dolor, a pesar de los insultos, no podía permitir que eso sucediera. Tomé una decisión que definiría los siguientes años de mi vida. Contacté a mi abogado personal, el licenciado Baldomero, un hombre discreto y eficiente que había ayudado a estructurar los contratos de inversión de mi empresa. Le cité en mi oficina y le expliqué la situación. Quiero ayudarlos, Baldomero, le dije. Pero no pueden saber que soy yo. Si saben que el dinero viene de la hija, fracasada, su ego no lo soportará, o peor, se volverán dependientes y exigentes. Le pedí que estableciera un fondo fiduciario ciego llamado Fundación Spring Hill. Lo diseñamos para que pareciera una iniciativa de apoyo comunitario de una ONG ficticia dedicada a honrar a educadores veteranos. En una semana, la maquinaria legal estaba lista. La Fundación Spring Hill contactó al banco de mis padres y comenzó a enviar pagos mensuales automáticos para cubrir su hipoteca completa, incluyendo los atrasos. Mis padres recibieron una carta oficial con papel timbrado dorado, indicando que una organización había voluntariado para respaldar su préstamo debido a sus contribuciones legendarias y de larga data a la educación local. ¿Sospecharon? No. Su narcisismo era su punto ciego. Creyeron la mentira inmediatamente porque encajaba con su visión del mundo, ellos eran especiales, y el mundo finalmente se los estaba reconociendo. Pero eso no era suficiente para sus gastos diarios. Hice que Baldomero estableciera una empresa fantasma llamada Consultoría Brickstone, registrada en otro estado. A través de ella, enviamos un contrato falso a mi padre. La oferta era irresistible para su vanidad, lo contratábamos como asesor senior de currículo cívico. Su trabajo consistía en escribir un manuscrito mensual sobre educación. La compensación, $2,000 al mes. Don Rogelio firmó inmediatamente. Nadie verificó la empresa. Nadie cuestionó por qué una consultora de Idaho quería sus opiniones anticuadas. Mi papá comenzó a presumir con sus amigos del club de bridge que había sido nombrado asesor educativo estatal de alto nivel. Se sentía importante de nuevo. Mi mamá, aliviada,
Asumió que el universo finalmente estaba equilibrando la balanza. Y yo, la hija inútil, aprobaba las transferencias bancarias cada mes desde mi oficina, leyendo los manuscritos pomposos de mi padre antes de archivarlos en una carpeta digital que nadie más vería. Pero la sangría financiera no terminó ahí. La familia tenía más parásitos. El junio pasado, me enteré a través de las redes sociales que Sabina, mi hermana perfecta, había dado a luz a gemelos, Jacobo y Lily. Era una noticia feliz, pero vino acompañada de quejas constantes. Debido a costos inesperados de su parto y la compra de su nueva casa, Sabina y Demetrio tuvieron que posponer el inscribir a los gemelos en la Academia Northwest, una guardería bilingüe de ultra lujo que Sabina consideraba esencial para el desarrollo de sus genios. En una llamada familiar, escuché a Sabina lloriquear: es injusto. Mis hijos merecen lo mejor, pero el sistema nos está fallando. Suspiré. Sabía que esos niños no tenían la culpa de la arrogancia de su madre. Unas semanas más tarde, instruí a mi equipo legal para crear otra beca ficticia. 2 becas etiquetadas como Fondo de Desarrollo de Potencial Infantil del Noroeste aparecieron mágicamente en los registros de la guardería. Cada beca valía $9,500 al año, cubriendo la matrícula completa, asignadas específicamente a 2 nombres, Jacobo y Lily Winters. La reacción de Sabina fue nauseabunda. Publicó en Facebook una foto de los niños con las mochilas de la academia, escribiendo en mayúsculas: es un milagro. Dios siempre provee a los que son fieles y trabajan duro. Almohadilla bendecida, almohadilla genios. Leí la publicación desde mi teléfono, sentada en la sala de juntas de mi empresa, y solté una risa seca y amarga. Dios no firmó ese cheque, Sabina, murmuré para mí misma. Lo firmó la hermana a la que llamas perdedora. Durante los últimos 3 años, calculé que había gastado más de $120,000 de mi dinero personal manteniendo cada forma de soporte vital de mi familia: vivienda, medicamentos biológicos, matrículas de lujo y el salario nominal de mi padre. Todo era legal. Todo estaba cuidadosamente enmascarado para mantener mi identidad oculta. Vivía 2 vidas completamente separadas. En el trabajo, era Mireya la CEO, la hechicera tecnológica, respetada por competidores y amada por mis empleados. Cerraba contratos millonarios, viajaba en yachts privados cuando era necesario y salía en portadas de revistas especializadas. Pero para mi familia, cuando volvía a casa cada Navidad, yo seguía siendo la hija desertora. Llegaba en un auto alquilado básico, vistiendo un abrigo viejo de Zara. Escuchaba a mi mamá preguntar con tono condescendiente: ¿todavía no has reconsiderado volver a la universidad, hija? Nunca es tarde. Y veía a mi papá asentir lentamente, mirándome con esa mezcla de pena y decepción, como si me perdonara silenciosamente por no haber logrado nada en la vida. No decía nada. Me mordía la lengua hasta casi sangrar. Seguía pagando las facturas en silencio. Pero la paciencia tiene un límite, y el mío estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. En mi 5.º año de operación, sucedió lo inevitable. El mercado estaba en su punto álgido. Una firma de inversión de capital privado de Boston, Summit Partners, se acercó con una propuesta agresiva. Habían estado monitoreando el crecimiento de Naxologic. Querían adquirir mi empresa para integrarla como la joya de la corona en su nueva suite global de comercio electrónico. Las negociaciones fueron intensas y duraron 3 meses. Jacinto y yo, junto con Baldomero, pasamos semanas revisando términos, cláusulas y garantías para nuestros empleados. Finalmente, llegó la oferta final y definitiva: $45 millones en efectivo y acciones. 45 millones. Era una cifra que ni siquiera podía procesar mentalmente. Era más dinero del que mi padre hubiera ganado en 100 vidas de profesor. Firmé los papeles en una sala de conferencias con vista a la bahía. Mi mano no tembló. Jacinto lloró abiertamente y me abrazó, manchando mi blazer con sus lágrimas. Lo hicimos, jefa. Lo hicimos. Somos libres. Yo sentí una calma extraña, casi sobrenatural. Sabía exactamente lo que iba a hacer con ese dinero.
Esa misma semana, compré una propiedad que había estado mirando en línea durante meses, una villa espectacular en las afueras de Clearwater, Florida. Una casa estilo mediterráneo con techo de tejas rojas, frente al mar, con un muelle privado y llena de luz natural. Un lugar donde la lluvia de Oregón nunca podría tocarme. Pero antes de mudarme, antes de comenzar mi nueva vida bajo el sol, tenía una última cosa que hacer. Un último cabo suelto que cortar. El Día de Acción de Gracias se acercaba. Iba a ser mi última actuación en el teatro de mi familia. Y esta vez, yo escribiría el guión. Ese año, el Día de Acción de Gracias cayó en un jueves sombrío y lluvioso, como si el clima de Oregón quisiera despedirme con su peor cara. Aterricé mi vuelo privado en un aeródromo secundario y alquilé un Ford Fiesta económico para mantener mi disfraz por unas horas más. Llegué a la casa de mis padres con una botella de vino tinto barato, una carpeta impresa a color de casi 40 páginas bajo el brazo y una unidad USB en mi bolsillo. Había esperado 8 años para este día. Cuando entré en la casa, el olor a pavo asado y cera de muebles viejos me golpeó, transportándome instantáneamente a mi infancia infeliz. Mi madre, doña Imelda, estaba en la cocina, sirviendo el relleno en platos de cerámica con ese aire de mártir ocupada que llevaba cada año como una medalla. «Llegas tarde, Mireya», fue su saludo, sin siquiera mirarme. «Hola, mamá». «El tráfico estaba terrible», respondí, besando su mejilla fría. Mi padre, don Rogelio, estaba sentado en su sillón de cuero favorito, con la sección de negocios del periódico desplegada, dándome un leve asentimiento en lugar de un saludo verbal. Sabina bajó las escaleras en ese momento, vestida impecablemente con un vestido de seda que costaba más que mi auto de alquiler. Su esposo, Demetrio, estaba luchando por desabrochar a los gemelos de sus sillas altas. Al verme, Demetrio susurró lo suficientemente alto para que yo oyera, con una sonrisa burlona: «Hey niños, llegó la tía Mireya. No dejen que juegue con sus iPads, no queremos que instale algún virus raro o intente arreglarlos». Sabina soltó una risita. No reaccioné. Solo di una leve sonrisa, la sonrisa de quien tiene un as bajo la manga. La cena comenzó exactamente a las 6 de la tarde. El ritual era inmutable. Mi madre brindó por la unidad familiar y la salud. Como se esperaba, mi padre se puso de pie, golpeó su copa con un cuchillo para pedir silencio y comenzó su discurso anual. Habló durante 3 minutos sobre las increíbles contribuciones de Sabina al campo médico, sobre su reciente promoción y lo afortunados que éramos de tener a Demetrio, un intelectual de verdad. Ni una sola palabra sobre mí. Yo estaba sentada allí, comiendo puré de papas, siendo tan invisible como la silla en la que me sentaba. Mientras todos comenzaban a cortar el pavó, mi padre dejó su copa y me miró directamente. Sus ojos, detrás de sus gafas bifocales, estaban fríos y críticos. «Mireya», dijo, con ese tono condescendiente de profesor decepcionado que conoce tan bien. «Estaba hablando con el decano de la universidad comunitaria el otro día. Mencionó un programa especial para adultos rezagados que quieren terminar sus estudios básicos. Creo que deberías considerarlo seriamente». El silencio cayó sobre la mesa. Todos dejaron de comer. «Ya tienes casi 30 años, hija», continuó, implacable. «Es hora de que dejes de jugar a la empresaria con tus proyectitos de internet y consigas un trabajo real, con beneficios, con dignidad. Me da vergüenza, sinceramente, cuando mis amigos del club preguntan qué hace mi hija menor y tengo que cambiar de tema o inventar algo vago». Sabina intervino, limpiándose la boca delicadamente con la servilleta de lino. «Papá tiene razón, Mireya. No lo dicen por mal. Incluso Demetrio y yo podríamos prestarte dinero para la matrícula si prometes tomártelo en serio esta vez. No queremos que termines siendo una carga financiera para nosotros en el futuro cuando seas vieja y pobre». Sentí el calor subir por mi cuello. No era vergüenza. Era una furia fría, controlada, volcánica. Dejé mis cubiertos sobre la mesa con suavidad, haciendo un pequeño clic. «Me gustaría compartir algo hoy», dije, mi voz sonando extrañamente calmada en mis propios oídos. Mi madre frunció el ceño, molesta por la interrupción del protocolo.
Ahora, Mireya. Estamos comiendo. No arruines la cena con tus dramas. Sí, ahora, respondí, mirando a cada uno de ellos. Y creo que se les va a quitar el hambre. Me agaché, saqué la carpeta gruesa de mi bolso y la coloqué en el centro de la mesa, empujando el centro de mesa de flores secas hacia un lado con un movimiento brusco. ¿Qué es esto?, preguntó mi padre, mirando los papeles con sospecha, como si fuera una orden de arresto. Abrí la carpeta con deliberación teatral. Esto, dije, sacando la primera hoja plastificada, es una copia de la revista Tech Founders Weekly de este mes. La deslicé por la mesa hacia mi padre. En la portada, a todo color, había una foto mía. No la Mireya con ropa de segunda mano que ellos conocían. Era yo con un traje de diseñador italiano, brazos cruzados, mirando a la cámara con poder y seguridad. El titular en letras negras y negritas decía: la reina del código, Mireya, CEO de Nexologic, vende su empresa por $45 millones. Mi padre tomó la revista. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. Pasaba las páginas frenéticamente, leyendo el artículo, buscando señales de que fuera una broma o una falsificación. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, con la voz ahogada, casi un graznido. ¿Qué es esto? De mi vida real, papá. La vida que ustedes ignoraron. He estado dirigiendo esta empresa durante 8 años. Empleamos a más de 180 personas. Y acabo de venderla por 45 millones. No les di tiempo de procesarlo. Saqué los siguientes documentos, uno por uno, como cartas de una baraja mortal. Y mamá, papá, yo soy la que está detrás de cada centavo de apoyo que esta familia ha recibido en los últimos 4 años. Despegué los registros bancarios con los sellos oficiales. Aquí están las transferencias mensuales de la Fundación Spring Hill a su prestamista hipotecario. Yo pagué su casa para que no la perdieran cuando te despidieron, papá. Hubo un jadeo colectivo. Mi madre se llevó la mano a la boca. Saqué otra hoja. Aquí están las facturas de los medicamentos biológicos de mamá, pagados por un fideicomiso privado que yo establecí. Esos $3,000 al mes salieron de mi bolsillo. Miré a mi padre a los ojos, que ahora estaban llenos de pánico. Y aquí está el contrato de Consultoría Brickstone. Papá, nadie te contrató por tu genialidad pedagógica. Yo creé esa empresa fantasma, pagué los impuestos y te pagué un salario mensual de $2,000 solo para que no te sintieras inútil y mantuvieras tu dignidad. Finalmente, giré mi cabeza hacia Sabina, que estaba boquiabierta, con el tenedor a medio camino de su boca. Y las becas de tus hijos, los genios, Jacobo y Lily, fui yo, hermanita. $19,000 al año para que pudieran ir a esa guardería snob que tanto presumes en Facebook. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Era un silencio pesado, sofocante, el sonido de 4 egos colapsando al mismo tiempo bajo el peso de la verdad. Mi padre empujó su silla hacia atrás con violencia y se puso de pie abruptamente. Su cara estaba roja, de un color púrpura insalubre, y las venas de su cuello sobresalían. «Estás mintiendo», gritó, golpeando la mesa. «Es imposible. Una desertora universitaria no se convierte en millonaria. Nos has engañado. Nos has humillado dándonos caridad como si fuéramos mendigos». En lugar de gratitud, su reacción fue de furia defensiva. No le importaba que los hubiera salvado de la ruina, le importaba que yo, la fracasada, hubiera herido su orgullo patriarcal. Me quedé callada porque pensé que la familia necesitaba mantener su orgullo, dije, sin levantar la voz, manteniendo una calma que los enfurecía aún más. Pero estoy cansada. Cansada de esconderme y de ser insultada en mi propia casa solo para ser tolerada. Mi madre susurró, con voz temblorosa y ojos llorosos, ¿por qué no nos lo dijiste antes, Mireya? La miré con profunda tristeza. Porque cada vez que abría la boca, me miraban como si fuera basura, mamá. Porque me dijeron 1000 veces que si no tenía un título colgado en la pared, no valía nada como ser humano. Así que elegí ayudar desde las sombras, sin pedir aplausos.
Sabina, recuperando su voz chillona, se levantó y me señaló con un dedo acusador. Eres una manipuladora sociópata. Hiciste todo esto solo para tener este momento, para burlarte de nosotros y hacernos sentir pequeños. No, Sabina, respondí fríamente. Lo hice porque a pesar de todo, son mi sangre. Pero hoy me di cuenta de una verdad dolorosa: ustedes aman más su ego y sus apariencias que a su propia hija o hermana. Mi padre volvió a golpear la mesa, haciendo saltar los platos. Suficiente. No quiero escuchar otra palabra de ti. Eres un fraude. Fuera de mi casa ahora mismo. Me levanté despacio. Recogí mis documentos, volví a meter la revista en mi bolso. No te preocupes, papá. Me voy. Y esta vez es para siempre. Caminé hacia la puerta principal. Mi madre corrió tras de mí y me agarró del brazo con desesperación, sus uñas clavándose en mi abrigo. Mireya, espera, ¿qué pasa con el apoyo del próximo mes? Mis medicamentos, la hipoteca. La miré y sentí que mi corazón se endurecía definitivamente, convirtiéndose en diamante. En ese momento, vi su verdadera naturaleza: no era miedo de perderme, era miedo de perder el cheque. Mamá, dije suavemente, soltándome de su agarre. Las personas que me ven como una desgracia y una vergüenza no pueden seguir viviendo de mi dinero. A partir de hoy, el grifo se cierra. Spring Hill, Brickstone, las becas de los niños. Todo se cancela mañana a las 9 de la mañana. Buena suerte con el plan. Salí a la lluvia. Escuché los gritos incoherentes de mi padre y el llanto histérico de mi hermana detrás de mí, pero no me detuve. Subí a mi auto alquilado, cerré la puerta y conduje. Por primera vez en mi vida, la lluvia fría de Oregón no me molestó. Se sentía limpia. Se sentía como un bautismo. Volé a Florida a la mañana siguiente en primera clase. No miré atrás. 3 semanas después, estaba sentada en la terraza de teca de mi nueva villa en Clearwater. El sol de la mañana brillaba sobre el agua turquesa del Golfo de México. La casa era enorme, luminosa, con techos altos y espacios abiertos, todo lo contrario a la casa oscura, abarrotada y claustrofóbica de mis padres. Había contratado a un equipo completo para remodelar todo antes de mudarme. Quería borrar cualquier rastro de muebles antiguos o decoración opresiva. Quería minimalismo, aire y luz. Fue allí, en mi propio jardín, donde conocí a Efrén. Efrén era el arquitecto paisajista local que contraté para rediseñar los jardines tropicales de la villa. Era un hombre de 32 años, con piel bronceada por el sol, manos fuertes manchadas de tierra y una sonrisa tranquila que llegaba a sus ojos marrones. Él no sabía quién era yo, ni cuánto dinero tenía en el banco. Solo vio a una mujer joven que intentaba torpemente plantar lavanda en la arena de Florida. Esa planta no va a sobrevivir ahí si no tratas la tierra primero, me dijo el primer día, apoyado en su pala. La arena es salada. Necesita nutrientes. Comenzamos a hablar. Primero sobre plantas, luego sobre el clima, y finalmente sobre la vida. Efrén era sencillo, honesto y profundamente sabio. No le importaban los títulos, el estatus social o las marcas de ropa. Le importaba la naturaleza, la bondad y la verdad. 3 meses después de esa primera conversación, estábamos cenando en mi patio bajo las estrellas, con el sonido de las olas de fondo. Le conté todo. Mi familia, el dinero, las mentiras, el dolor de ser la oveja negra. Lloré mientras se lo contaba. Él escuchó en silencio, tomó mi mano sobre la mesa y dijo: Mireya, tu valor no está en tu cuenta bancaria de 45 millones, ni en lo que tus padres piensen de ti. Tu valor está aquí. Tocó mi pecho, justo sobre mi corazón. Eres valiente. Y eso vale más que cualquier diploma. Un domingo por la tarde, mientras leía un libro en la hamaca, mi teléfono sonó. Era un número fijo con el código de área de Oregón. Lo dejé sonar 4 veces, tentada a ignorarlo. Pero la curiosidad, o tal vez un resto de hábito, me hizo contestar. Era mi madre. Su voz sonaba pequeña, frágil, despojada de su habitual arrogancia. Mireya,
Hola, dijo. Hola, mamá. Hubo una pausa incómoda. Tu padre y yo, hemos estado pensando. Y la situación aquí es, crítica. El banco envió otra carta. Y mis pastillas se acabaron. Estamos planeando ir a Florida la próxima semana. Queremos verte. ¿Para qué quieren verme?, pregunté, directa. Para hablar, hija. Somos una familia. Las cosas han sido muy difíciles desde que te fuiste. Queremos arreglar las cosas. Suspiré. Sabía lo que eso significaba. No querían arreglar la relación, querían arreglar su flujo de caja. Extrañaban el dinero, no a mí. Acepté verlos, pero puse mis condiciones. Los veré en el Café del Mar, cerca de la playa, el martes a las 10. No vengan a mi casa. Mi casa es mi santuario. Llegaron puntuales al café. Se veían terribles. Habían envejecido 10 años en 6 meses. Mi padre caminaba más lento, encorvado, sin su chaqueta de profesor. Mi madre llevaba un vestido pasado de moda y se veía cansada. La falta de dinero y el estrés les habían robado su armadura de superioridad. Se sentaron frente a mí. Hubo un silencio largo e incómodo mientras el mesero traía los cafés helados. Leí tu entrevista completa en Forbes, dijo mi padre finalmente, mirando su vaso, incapaz de sostenerme la mirada. Es muy impresionante lo que construiste. Gracias, dije secamente. Mireya, comenzó mi madre, extendiendo su mano sobre la mesa para tocar la mía. Yo retiré mi mano suavemente. Sabemos que fuimos duros contigo. Quizás demasiado duros. Pero éramos padres preocupados. La familia se ayuda, se perdona. Si pudieras, solo reactivar el fondo Spring Hill, solo lo básico. Levanté la mano para detenerla. No sentí ira. Solo sentí una inmensa lástima. Eran 2 personas pequeñas, atrapadas en su propia red de expectativas fallidas. No vine aquí para negociar, mamá. No vine para abrir la chequera. Saqué un sobre blanco de mi bolso. No había un cheque dentro. Solo había una carta escrita a mano donde les expresaba mi perdón, no por ellos, sino por mí. Les perdono, dije, mi voz firme y clara. No porque se lo merezcan, sino porque yo merezco vivir en paz y sin rencor. Pero escuchen bien, no voy a darles más dinero. Nunca más. Vi el pánico en sus ojos. Tienen a Sabina, continué. La exitosa doctora, el orgullo de la familia. Estoy segura de que ella y Demetrio pueden ayudarlos. Es su turno de brillar. Sabía, y ellos sabían, que Sabina no les daría ni un centavo. Su inversión en la hija perfecta había fallado. Pero. Mireya, por favor, balbuceó mi padre, su orgullo completamente roto. Me voy, dije, poniéndome de pie. En ese momento, Efrén apareció a mi lado. Había estado esperando en la barra. Puso una mano cálida y protectora en mi espalda baja. Mi padre lo miró con desdén, intentando recuperar un poco de su vieja autoridad. ¿Quién es este jardinero? Sonreí, tomé la mano de Efrén y la entrelacé con la mía. Él es mi familia, papá, respondí con orgullo. La familia que yo elegí. La que me respeta por quien soy, no por lo que puedo pagar. Salimos del café sin mirar atrás. Caminamos hacia la playa, sintiendo la arena caliente y suave bajo nuestros pies. El sol de Florida brillaba, el mar estaba en calma. No sentí culpa. Solo sentí una inmensa gratitud por haber tenido el coraje de romper las cadenas tóxicas. Entendí finalmente que no necesitas nacer en la familia perfecta para tener una vida plena. Solo necesitas el valor para crear esa vida tú misma. Mi nombre es Mireya, tengo 45 millones de razones para sonreír, pero la más importante es que, finalmente, soy libre. He dejado a mis padres ancianos a su suerte después de que me humillaron y despreciaron durante 20 años. ¿Creen que fui demasiado cruel al cortar el dinero definitivamente, o hice lo correcto para protegerme y darles una lección? Déjenme su opinión en los comentarios.
Muchas gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si te ha conmovido este relato de superación, por favor dale un gran like al video y suscríbete al canal activando la campanita para más historias increíbles de la vida real. Nos vemos en el próximo video.